Buen día, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Giancarlo Rengifo. Yo soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Este es mi documento. Hoy vamos a sustentar el ejercicio que le corresponde al estudiante 3 del curso de Física Electrónica. Entonces, vamos a iniciar con los conceptos fundamentales. El primer concepto fundamental que vamos a ver es periodo de señal AC. Entonces, la señal de corriente alterna AC varía a través del tiempo. Lo que se denomina como periodo es aquel momento o tiempo en el que la señal de corriente alterna tiende a repetirse en denominado tiempo. Está simbolizado por una T y sus unidades de medida son en segundos. También se tiene en cuenta que la señal de corriente alterna más común es la de la forma senoidal o cosenoidal. Quiere decir que el periodo es mientras tenemos las fluctuaciones o las variaciones de la señal de la corriente alterna, el periodo es el tiempo en el cual se repite la misma señal. ¿Listo? Entonces, frecuencia de señal alterna de corriente alterna. Es el número de ciclos por segundo de una onda sinusoidal de corriente alterna AC, es decir, la frecuencia es la velocidad a la que la corriente cambia de sentido por un segundo. Su medida es en hercios. Entonces, la frecuencia es la velocidad con la que corre la corriente alterna en un sentido en un determinado tiempo. ¿Listo? El tercer concepto fundamental es fase y amplitud. Entonces, la fase se refiere al desplazamiento hacia la derecha o a la izquierda con respecto a una referencia. Se mide en grados o radianes. Entonces, cuando tenemos una, una corriente alterna, tenemos una gráfica, nos vamos a dar cuenta de que la fase es desde que tomamos una referencia. O sea, si por ejemplo tenemos una forma senoidal, vamos a tener en cuenta que la referencia la vamos a medir así. Esa sería la fase. Y en cuanto a la amplitud sería el estado máximo en el cual sube la gráfica. Entonces, dice que la amplitud se refiere al valor máximo que ésta alcanza, es decir, la distancia máxima entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio del punto medio. Como lo explicaba, si tenemos un plano en el que está el punto medio y aquí tenemos una forma senoidal, vamos a tener en cuenta de que la amplitud va a ser la altura máxima del gráfico. Entonces, el cuarto concepto fundamental es el valor medio y eficaz o RMS. Entonces, el valor medio de una tensión alterna, de una tensión corriente alterna, perdón, es la media aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente medidos de un cierto intervalo de tiempo. En una corriente alterna sinusoidal, el valor de medio durante un periodo es nulo. En efecto, los valores positivos se compensan con los negativos. Listo, entonces el valor eficaz de una corriente alterna es el valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia de dicha corriente alterna al aplicarla sobre una misma resistencia. Esos serían los cuatro conceptos fundamentales y tenemos nuestra pregunta orientadora que dice ¿cuál es el papel de la banda de valencia en los materiales semiconductores? Entonces primero definimos qué es una banda de valencia. La banda de valencia en aisladores eléctricos y semiconductores es el rango más alto de energías de electrones en el que los electrones están normalmente presentes a temperatura de cero absoluta. Entonces, su papel en los materiales semiconductores es el de regular que no pase de su máxima altura, que en este caso es el cero absoluto, ya que están ligados a los átomos del semiconductor, es decir, que no van a salir de ese mismo material. En el caso de que pasara de la banda de valencia, va a pasar una banda que se llama de conducción, donde no hay control y los electrones son libres y se pueden mover a través del material semiconductor. Es decir, que si nosotros tenemos un material semiconductor y lo tenemos apoyado, por ejemplo, sobre una pared, la banda de valencia lo que hace es que la corriente solamente circule a través de ese material semiconductor. O sea que entonces la corriente no va a transitar por el material semiconductor y por la pared. En este caso lo que hace la banda valenciana es hacer que simplemente la corriente se concentre en el material semiconductor. Dado caso de que este material semiconductor, la corriente, los electrones sobrepasen el cero absoluto, entonces ahí sí vamos a tener un circuito en donde se va a mover la corriente de forma libre por el semiconductor y por el material. ¿Listo? Muchas gracias por la atención brindada.